Muy bien. Entonces, como comentamos, vamos a empezar con el tercer módulo, ¿no? Tercer módulo correspondiente a la parte de obras de protección basados en el empleo de enrocado, gaviones, muros de concreto armado y geosintéticos, ¿no? Entonces, ya estamos en el módulo 3 de un compendio justamente de tres módulos que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Vamos a ir directamente entonces a la parte Vamos a empezar con la parte de geosintéticos, posterior a ello hacemos derrocado y gaviones, y culminamos con la parte de muros de concreto armado, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte de los geosintéticos. El tema de los geosintéticos es bastante interesante, pues es una metodología que involucra pues bastante cuidado y bastante beneficios en realidad, ¿no? Luego podemos tener diseño de geosintéticos, por ejemplo, en una primera parte vamos a ver rápidamente la parte de la historia, definiciones, sus clasificaciones, funciones, las ventajas que vamos a tener a la hora de aplicar este tipo de diseños, sus aplicaciones, ¿no? Bueno, algunas definiciones propias de un materiales en polímero, ¿no? Sus definiciones, clasificaciones, principales problemas para temas geosintéticos y las pruebas de fabricación de polímeros, ¿no? Vamos a, vamos a ver en esta parte, por ejemplo, la primera parte de diseño con geosintéticos. Vamos a ver una descripción básica. Bueno, la historia ahí está, ¿no? ¿No? Refuerzo la principal aporte que tenemos, el principal uso que le vamos a dar, vamos a hacer el tema de refuerzo y separación, que nos dice que, por ejemplo, esto viene de la antigüedad en realidad, ¿no? Muchos pueblos antiguos han sido utilizar el suelo como material de construcción o fundación, ¿no? Entonces tenemos años, por ejemplo, aquí de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, eso no es 600 después de Cristo, ¿no? Entonces, esto no es algo que nosotros lo tengamos recientemente, ¿no? Los primeros intentos de estabilizar los pantanos y zonas húmedas usando troncos, árboles, ramas y bosques similares, ¿no? Entonces, los problemas que siempre hemos tenido anteriormente y lo que venimos teniendo en la actualidad, pues es insuficiente esfuerzo, movimiento del suelo por encima del refuerzo, ¿no? Degradación propiamente del refuerzo, ¿no? Refuerzo y separación. Actualmente se mantiene el concepto de reforzar el suelo, ¿no? Se conoce el uso de telas para reforzar caminos desde el año de 1926. Entonces, la subrasante, ¿no? La tela de algodón, asfalto caliente, arena o grava, anteriormente, ¿no? Entonces, la primera área de aplicación de los geosintéticos ha estado siempre referido al enfoque de reforzar y separar. Refuerza y al mismo tiempo también separa, ¿no? Separa, señores, ¿no? Anteriormente no usábamos justamente después, entre la separación de la subrasante y la capa de asfalto, había pues una tela pesada de algodón, ¿no? Ya cumplía obviamente la función de reforzar y separar propiamente, ¿no? Bueno, también obviamente que cumple la función de un tema de filtración y drenaje. Ahí está. Vamos a ir pasando. Ahora aquí, resumen, ¿no? Resumen de toda la historia que nosotros hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, las áreas de aplicación de los geosintéticos. Ya habíamos comentado separación, filtración, un concepto de contención, el tema de impermeabilización, refuerzo a la vez y el tema de drenaje, ¿no? Objetivos básicos para usar los geosintéticos, mejorar el rendimiento y mejorar los costos, ¿no? Ese es un resumen de lo que se tiene acerca de los temas de los geosintéticos. ¿Qué más vamos a tener aquí? Las descripciones básicas, las definiciones, ¿no? Bueno, ahí tenemos las normas. Si ustedes necesitan apoyarse en un fundamento normativo, ahí vamos a tener según la norma ASTM, la de 4433, ¿no? Vamos a tener el tema el de la etimología, definición general, ¿qué es un geosintético, no? Es un producto en el que por lo menos uno de sus componentes, me dice, está hecho a base de polímeros sintéticos o naturales. Tiene necesariamente que estar uno de sus componentes en base a polímeros sintéticos o naturales, ¿no? Y se presenta en forma de filtro, manto, lámina o estructura tridimensional, ¿no? Usada en contacto con el suelo o con otros materiales dentro del campo de la ingeniería para mejorar.
su rendimiento. Siempre hablamos del tema de mejorar rendimiento en esta parte, ¿no? Entonces ya sabemos en qué normativa nos podemos apoyar justamente para sustentar su definición, ¿no? Bueno, vamos a tener una clasificación, vamos a tener la clasificación, vamos a tener geotextiles, geomallas, georredes, geomembranas, el GCL, ¿no? Las geoespumas, geoceldas, geomantas y biomantas, ¿no? Y los geocompuestos, ¿no? Entonces, no vamos a detallar obviamente cada uno de ellos. Eso es un compendio pues bastante excesivo, ¿no? Eh, bastante englobado en realidad, ¿no? Entonces nosotros vamos a tomar algunos principios concurrentes, resúmenes, para ver su forma, ¿no? Al final igual tenemos un material preparado para un tema de su aplicación también, ¿no? Su utilización, ¿no? Bueno, funciones. Habíamos comentado que tenía la función de refuerzo y separación las principales, ¿no? Otra función que cumplía era el tema de la filtración. Otra función que tenía el tema del drenaje y hacer la parte de contención, ¿no? Entonces, teníamos cinco funciones principales que pueda cumplir los geosintéticos en manera general, ¿no? Bueno, los geosintéticos justamente tenemos alguna función primaria dentro de las cualidades que vayan a concernir, por ejemplo, ¿no? Los geotextiles, por ejemplo, van a cumplir la función primaria de separación, refuerzo, filtración, drenaje, más no de contención. Entonces, hay personas que a veces dan una propuesta de solución a una determinada problemática. Por ejemplo, no podríamos comparar, por ejemplo, un geotextil con una geomalla, porque la geomalla solamente cumple una función primaria de refuerzo, más no de separación. Es decir, si yo necesito que me haga una filtración, si yo necesito que me haga una separación, no es el geosintético adecuado, ¿no? No es el geosintético adecuado. Entonces, teniendo este resumen, nosotros podemos dar una propuesta de alternativa, de solución a una problemática establecida, ¿no? Entonces, este cuadro está interesante, señores, en la página 19, ¿ya? Entonces, ustedes lo verifican y se van a dar cuenta que esto es importante. Entonces, el que más se concierne a utilizar probablemente sea el geotextil, ¿no? Solamente no cumple una función de contención, pero los demás está totalmente comprobado, ¿no? Las georredes, solamente un tema de drenaje, ¿no? Las geomembranas, solamente es una función de contención. Los geosintéticos con capa de arcilla, geocontención simplemente, ¿no? La geoespuma solamente es una separación. Y el geocompuesto, ¿no? Que obviamente cumple todas las condiciones, pero habría que ver el tema de los costos también, ¿no? La diferencia costo-rendimiento, ¿no? Y bueno, de acuerdo a ello a la función que se especifica, bueno, se adopta pues se adopta un criterio de aceptación a un geosintético adecuado. Ahí está. Entonces, no todos cumplen la misma función, tener presente esa parte, ¿no? Bueno, ventajas que vamos a tener, por ejemplo, ¿cuál es una de las ventajas principales, ¿no? La rápida difusión de los geosintéticos se debe a riguroso control de la calidad de la fabricación, rápida instalación. La instalación es rápida, señores, ¿no? Cuando ya se tiene práctica, se tiene ademanes de desarrollo con personal capacitado, es rápido, ¿no? Puede reemplazar a materiales primas, puede reemplazar diseños complejos con otros materiales, se usan por requerimientos legales con muchas aplicaciones, han hecho posible diseños que antes no se realizaban, ¿no? Se comercializan activamente y tienen amplia disponibilidad, ¿no? Tiene base técnica establecida para diseño y pruebas, se han integrado a la ingeniería en especificaciones técnicas, ¿no? Muy baja huella de carbono comparada con los otros materiales. Bueno, y tenemos algunos temas de ventajas y desventajas respecto a sus aplicaciones. Los geosintéticos surgidos en el siglo XX se han ido aplicando con rapidez en diferentes acciones. Bueno, el tema de transporte, lo tenemos ahí, los geosintéticos, ¿no? La geotecnia, medio ambiente, ¿no? Los geosintéticos se han ido aplicando en diferentes aplicaciones. El tema
del medio ambiente mencionado anteriormente, ahora vamos a tener el tema de la hidráulica, ¿no? También se utiliza en material, tenemos el tema de los canales, ¿no? Tenemos el tema de los canales ahí, ¿no? La represa, ¿no? En el tema de la minería, en los embalses, ¿no? En las represas que tenemos justamente ahí. Bueno, algunas ventajas, ventas históricas que vamos a tener, ¿no? Justamente a lo largo de los años en cuadro de resumen, ¿no? Bueno, vamos en materiales polímeros, ahí está, ¿no? ¿Qué es un tema de material polímero? ¿No? Material que consiste en muchas partes en unidades para formar el todo, unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas muy grandes, ¿no? Cada unidad de molecular se llama monómero. ¿Y qué es un monómero? Es un síntesis de polimerización, ¿no? Que está compuesto por los catalizadores más calor más presión. ¿Y todo eso a qué va a dar en función? A un polímero, ¿no? Ahí lo vamos a tener, ¿no? Bueno, algunas definiciones que ya la pueden verificar ustedes, su clasificación, ahí está, ¿no? Vamos a tener algunas clasificaciones principales por sus aplicaciones, ¿no? Por su origen, por su composición, por su mecanismo de polimerización. Vamos a tener también por su comportamiento al calor, ¿no? Vamos a empezar a hablar ahí temas como, por ejemplo, los elastómeros, ¿no? Los adhesivos, las fibras, los plásticos, los recubrimientos, ¿no? Correcto, vamos a tener justamente por su comportamiento, que es bastante importante, ¿no? Radica en dos, vamos a tener los termoplásticos, los termoestables, ¿no? Entonces, cada uno de ellos son conceptos que tienen bastante énfasis en el desarrollo de los geosintéticos, ¿no? Entonces, se desarrolla justamente cada uno de ellos, ¿no? Ahí está por su aplicación, por su comportamiento al calor, ¿veis? Ahí está. Y se detalla, ¿no? Justamente los termoestables, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, se da algunos detalles, algunos alcances previos, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos materiales polímeros principales para el tema de geosintéticos, ¿no? Bueno, algunos componentes principales para temas geosintéticos, ¿no? Y algunas pruebas en fabricación de polímeros, ahí están. Las pruebas usadas en la fabricación de polímeros, análisis, por ejemplo, lo tenemos todos los análisis que vamos a mencionar, los principales. Entonces, esta vendría a ser la primera parte del tema de los geosintéticos. Justamente para complementar esa parte, se ha preparado un material en el tema de la instalación propiamente, ¿no? En la cual vamos a ver pues el módulo de instalación de geosintéticos, ¿no? Entonces vamos a ver una parte de una introducción previa para ver algunas recomendaciones generales, ¿no? Y al final vamos a establecer pues el tema de la unión de geosintéticos, ¿no? Vamos a ver el tema de los geotextiles, las geomallas, georedes, geomembranas, ¿no? El GSL, ¿no? Y las tuberías de HDP. Bueno, algunas recomendaciones generales. La instalación incluye su colocación y fijación. Siempre tiene que contener esa parte de la colocación y fijación. Las propiedades de los geoestéticos no son los únicos factores involucrados en una instalación exitosa, ¿no? Las técnicas de instalación y la adecuada construcción son fundamentales para asegurar que la función de diseño planificada sea cumplida durante la operación de la estructura, ¿no? En algunos casos, un geosintético temporal conocido como hoja de deslizamiento u hoja de fricción puede ser colocado sobre la subrasante durante la colocación para reducir los daños por fricción, ¿no? Entonces, no vamos a, no vamos a empezar a dar lectura a cada una de las recomendaciones que nosotros tenemos porque el material igual se va a llegar a compartir. Vamos a ir tocando algunos ítems principales. Por ejemplo, aquí me dice, no se debe dejarse un traslape. Muchas veces no dejan, no cumplen esa condición, ¿no? Se debe dejarse un traslape entre hojas adyacentes mientras se despliegan los rollos. El traslape mínimo recomendado y requerido es de 0,3 metros en realidad, ¿no? O sea, 30 centímetros. Sin embargo, en algunas aplicaciones donde las hojas podrían ser cosidas o unidas, eh, sin embargo, en algunas aplicaciones donde los geosintéticos estarán expuestos a esfuerzos tensionales, el traslave podría incrementarse a las hojas, podría ser cosidas o unidas por otros métodos. Entonces, donde va a sufrir esfuerzos tensionales, se recomienda pues aumentar la dimensión mínima de traslape, ¿no?
se podría aumentar, ¿no? Y justamente vemos aquí el tema de los traslapes, ¿no? La unión de cada rollo en geosintéticos, ¿no? Ahí está, 30 centímetros, ¿no? Muy bien. Los tipos de uniones, ¿no? Cuando las longitudes o anchos requeridos superen las dimensiones de un rollo de geosintético, ¿no? Deberían de hacerse juntas o traslapes, como estas juntas o traslapes son los tipos más débiles de uniones, ¿no? Deben ser tan límites como se puede. Muy bien. Vamos a continuar aquí tocando algunos principios generales, ¿no? Los tipos de uniones. Hay varios métodos de unión como traslapes, costuras. Esta parte es importante, ¿no? Porque me dice que hay varios tipos de unión como traslapes, ¿no? Traslapes, va a haber un tema de la costura, ¿no? Vamos a ver engrapado, engomado, unión térmica también, ¿correcto? Unión térmica también. Ya eso va a depender mucho de la función que va a cumplir justamente el juego sintético, ¿no? Las uniones se pueden clasificar como prefabricadas o de campo. La unión de campo más sencilla es el traslape. El traslape debe ser mayor a 0,3 porque la mínima es 0,3, entonces no puede ser menos, tiene que ser mayor a 0,3 metros. Si las fuerzas de tracción son relativamente pequeñas entre las capas de geosintéticos y el geosintético se coloca debajo del agua, se requiere mayor traslape. Si va a tener a un esfuerzo tensional o el geosintético va a estar colocado debajo del agua, se requiere pues mayor traslape por un tema de seguridad, ¿no? Los traslapes me dice que significan un considerable desperdicio de material y si no se ejecutan con cuidado pueden ser ineficaces. Hay que hacer un análisis, señores, hay que hacer un análisis. Bueno, unión de geosintéticos, los geotextiles, ahí está. Es diferente, ¿no? Que yo pueda unir, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Instalación geosintéticos, ¿no? Geotextiles. Los geotextiles se pueden unir unir mecánicamente por cosido o engrapado o químicamente por medio de adhesivos. El término costura se refiere a una serie de puntadas que unen dos o más piezas separadas de geosintéticos o materiales relacionados, ¿no? Puede ser la costura cara a cara de oración, es la costura más común que se va a tener, o la costura doblada. Justamente tenemos aquí la cara a cara, ¿no? Aquí tenemos la puntada, aquí tenemos la orla, costura tipo cara a cara u orador de puntada simple. Que tenemos aquí una puntada doble separada de 5 a 10 centímetros aproximadamente. Costura tipo cara a cara doble, pero con puntada doble, que es la más segura, obviamente, ¿no? Que es la más segura. Y la costura doble hoja tipo J es confiablemente resistente al suelo, incluso para suelos de grado fino, ¿no? Dependiendo de la crítica de la construcción, se usa una puntada simple o doble. Ahí está, puntada simple o doble, ¿no? Entonces la costura doblada, aquí está, puntada doble, separada de 5 a 10 mm, ¿no? Costura doblada a doble costura. Bueno, se recomienda, ¿no? Hacer el uso, obviamente, de doble puntada, pues, ¿no? Puntada doble, ¿no? La costura puede tener entre 0,10 y 0,20 metros. Bueno, el hilo que se usa para disponible en nylon, polímeros de alto rendimiento, según el hilo de textil y el tipo de aplicaciones de campo, ¿no? Entonces, ahí está. Justamente tenemos ahí el tema de los hilos, el tema de los geosintéticos cosidos, ¿no? El procedimiento que se va a llevar en campo, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, hacemos un tema de costura, obviamente. Puede ser engrapado. Ahí justamente lo que yo decía, comentaba, ¿no? Y eso era el tema de la costura, pero ahora entramos al tema de los engrapados. Para unir los geotextiles mediante el método de engrapado se debe usar grapas resistentes a la corrosión, ¿no? No pueden ser, pues, grapas que no sean anticorrosivas, ¿no? El engrapado puede usarse con geotextiles para hacer uniones temporales, nunca se deben usar para uniones estructurales, ¿no? Engrapado doble tipo J. Ahí está. Vamos a tener el tema de los geomalles y los georredes.
Algunas consideraciones generales para geosintéticos como georredes o geomayas se puede utilizar una junta Botkin o pasacinta, ¿no? Mediante la cual dos secciones perpetuas, superpuestas, perdón, se acoplan entre sí usando una barra que pasa a través de las aberturas, ¿no? Las geomallas me indican que también se pueden coser utilizando un cable robusto que se enrosca a través de las aberturas de la rejilla, ¿no? Justamente tenemos aquí en la imagen una secuencia de geomalla y vamos a tener justamente aquí un polímero u otra barra de unión, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones que me da para, por ejemplo, podemos tener un tema de fusión o termofusión. Vamos a tener un tema de extrusión. Vamos a hablar aquí de conceptos de aire caliente, por ejemplo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de fusión o termofusión, vamos a tener aclarado que vamos a hablar, por ejemplo, de consiste en colocar una cuña caliente montada en una unidad autopropulsada, ¿no? Entre dos láminas de geomembrana superpuestas de manera que la superficie de ambas hojas se calienta por encima del punto de fusión de polímero, ¿no? Se aplica la presión de la geomembrana superior e inferior y ambas para formar una unión continua. Generalmente se usa para costuras largas, ¿no? Ese procedimiento se utiliza bastante también para el tema de la unión, por ejemplo, en tuberías de HDP, ¿no? Hacemos el tema de la termofusión. Justamente tenemos ahí algunos indicativos, el tema de fusión, fusión con costura doble con canal de prueba, extrusión con traslape y extrusión en relleno. Las condiciones climáticas es un factor muy importante que afecta, me dice, la calidad de la costura, ¿no? Las condiciones climáticas recomendables son, las temperaturas deberían estar dentro del rango de 4,5 grados centígrados a 40 grados centígrados, ¿no? Las condiciones secas, es decir, sin precipitaciones o otra humedad excesiva como niebla o rocío, ¿no? Y algunos vientos menores a 32 kilómetros respecto a ahora. Hay que tomar en consideración estos factores climáticos. Yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, algunos factores climáticos que no cumplían dentro de estos parámetros y pues el tema de la manipulación y la instalación previa no se ha tenido pues resultados óptimos, ¿no? Bueno, ahí tenemos algún tema de fusión, ¿no? Ahí está, tenemos la máquina, el procedimiento que se desarrolla. Es para un tema largos, ¿no? De larga transición, ¿no? Muy bien, ahí lo tenemos, ¿no? El tema de extrusión, aquí tenemos fusión, extrusión y el aire caliente, ¿no? Bueno, unión por fusión y extrusión, ¿no? Instalación de membranas. Bueno, algunas eficiencias dentro de la unión propiamente. Y con eso vamos a control de calidad, ¿no? Las gobernanzas, el ingeniero de aseguramiento y el control de calidad debe analizar la resistencia al corte, shear, y el pelado, peel, de la unión, desde los datos de consistencia obtenidos de las pruebas de instrumentación de tracción sobre, ¿no? Ahí está resistencia al corte y la resistencia al pelado. Son las pruebas de calidad que se desarrollan, ¿no? Bueno, al final tenemos las tuberías HDP. Como les comentaba, bueno, aquí hacen una función de electrofusión, ¿no? De una unión. Uniones de termofusión. Bueno, no salió la imagen, ahí está, que utiliza el tema de las uniones de termofusión, ¿no? En este caso vamos a tener uniones mecánicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, el concepto de esta diapositiva era pues ver las funciones, las condiciones que tenemos para el tema de la instalación, la unión entre sí de los geosintéticos que nosotros habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ahí está. Se va a enviar dentro de este paquete de contenido algunos videos complementarios de instalación de lo que es el procedimiento en sí constructivo de instalación de la geomembrana, ¿no? Entonces, de lo que hemos visto en la diapositiva lo vamos a ver justamente en los videos mencionados aquí, ¿no? Al margen de ello, también se tienen algunos complementos, ¿no? Como algunas contracciones, por ejemplo, del tema de la aplicación de geotextiles geosintéticos, ¿no? Entonces, está para revisar, porque el material en realidad es bastante extensivo, ¿no? Se está tratando de enfocar en lo principal que nosotros vamos a considerar en esta primera parte, ¿no?
Muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte, que correspondería a la parte de enrocado y gavión, ¿no? Y luego con eso vamos a pasar a la parte de, finalizando, obviamente, esta segunda parte, vamos a pasar a la parte ya del muro de contención, ¿no? Entonces vamos a pasar rápidamente a enrocado y gavión. Abrimos la diapositiva, ahí están. Bueno, el tema de los enrocados, el tema de los gaviones tiene mucho que ver con la parte de su utilización en tema de defensa ribereña, y no solo defensa ribereña, en temas viales, ¿no? En determinados énfasis, ¿no? En determinados énfasis, ¿no? Entonces, vamos a verlo un poquito más rápido porque me interesa un poquito enfocar más en el tema de lo que es la parte de los muros de contención que habíamos mostrado, que habíamos comentado. Bueno, ahí justamente tenemos el tema de los gaviones, ¿no? Comentábamos que el tema de los gaviones, si bien está más estrechamente relacionado a la parte de ser una defensa ribereña, pero su utilización dentro de un tramo vial es bastante adecuada en en determinadas zonas, ¿no? Bueno, el concepto general siempre va a estar ahí, ¿no? Consiste en una caja o cesta de forma prismática rectangular rellena de piedra o tierra, de enrejado metálico de mimbre o alambre, ¿no? Se colocan al pie de una obra de desarmados y una vez en sus ríos se rellena con los materiales propios del lugar, ¿no? Se hace previo un estudio de mecánica de suelo, ¿no? Recubrimiento de los márgenes en las franjas se oscila entre el agua de un enrocado con roca suelta, ¿no? Protegida generalmente por un enrocado, ¿no? Sí tenemos bastante fluencia fluvial, ¿no? Bueno, vamos a tener los espigones también ahí. Ahí hemos visto algunas formas de protección, ¿no? Dado la descripción de un tema de erosión, la erosión, qué es una erosión? El proceso destructivo de los materiales de la corteza terrestre por acción de los procesos geológicos, que implica, por ejemplo, el tema de los fracturamientos, fisuramientos, ¿no? La alteración física o química hasta el momento de arranque de los materiales sin considerar el transporte, ¿no? Es una fase de degradación, el cual tiene tres fases, me dice el tema de erosión, transporte y sedimentación, ¿no? Entonces, estábamos hablando justamente de la parte de los aviones, y justamente aquí vamos a abrir una hoja de cálculo con la cual se puede tranquilamente hacer un previo diseño de justamente los aviones, ¿no? Vamos a ver, ahí está. ¿Qué parámetros nosotros consideramos para un tema de análisis y diseño justamente de aviones? Tenemos un proyecto, ahí está. Bien, bueno, colocamos el nombre del proyecto, nombre del proyecto, colocamos aquí la ubicación a considerar y la fecha, ¿no? La fecha correspondiente. Muy ¿Qué, más? ¿Qué datos voy a necesitar, por ejemplo, para el tema de mi diseño y análisis de muro de gavión? Voy a necesitar el peso del terreno, ahí está, que ya está indicado, obviamente, de acuerdo a mi estudio de mecánica de suelo. Ese dato lo tengo de ahí, claro que sí. El peso de la piedra, igual del estudio de mecánica de suelo, el ángulo de fricción, ¿no?
Voy a, voy a utilizar también el tema del ángulo de forma del relleno y el tema de la capacidad portante, ¿no? Entonces aquí, si yo hablo, por ejemplo, del tema del ángulo de fricción, ¿qué es el ángulo de fricción? No es el ángulo que va a formar, pues, es el ángulo que forma la fuerza de fricción con la normal de una superficie de contacto que va a tener entre dos objetos, ¿no? Es un concepto bastante importante en el tema de la física y la ingeniería, ¿no? Vamos a calcular, por ejemplo, las relaciones que va a tener eh, con la superficie establecida, ¿no? De ahí hablamos de un concepto eh, bastante importante que es el tema de la capacidad portante, ¿no? El tema de la capacidad portante, ¿no? Que se va a referir pues a la máxima a la cantidad máxima de peso o carga que puede soportar un material o estructura o una superficie sin colapsar o fallar, ¿no? O también en algunos casos nosotros lo conocemos pues como la resistencia a la compresión a capacidad o la capacidad de carga, ¿no? Total que podemos tener. Entonces, va a depender mucho esta capacidad portante, pues, del tipo de material que se va a involucrar en la zona. Por eso que las zonas son diferentes. Por eso que se hace un estudio de mecánica solo particular para cada tipo de proyecto, ¿no? No todas las capacidades portantes pueden ser lo mismo, ¿no? Porque eso va a definirme el tema del tipo de material. Y el tipo de material que me define me va a definir, por ejemplo, el tema de la resistencia, las propiedades, las mecánicas del material, ¿no? Vamos a tener dimensiones, la forma, tamaño, la geometría de la estructura que yo voy a aplicar en un elemento, las condiciones de carga, por ejemplo, las condiciones ambientales, vamos a tener factores de temperatura, humedad, el tema de las corrosiones, ¿no? Muy bien, entonces por eso es importante estos parámetros que deben estar establecidos por un estudio de mecánica de suelos, condicionados pues con valores sincerados, bueno, entonces teniendo esos valores ya juntados, voy a hacer la geometría de mi muro. Y justamente, obviamente que estos valores son valores tentativos, ¿no? Estos valores es ya parte de tu estudio de mecánica de suelos, en la cual ya te va a botar valores adecuados o a adoptar sugerientes, ¿no? Entonces vamos a tener acá la altura de cada bloque, ¿no? Entonces, en este caso lo estamos proponiendo como 1 metro, ¿no? Ancho de cada bloque, ahí está, también. No siempre va a ser así, dependiendo del estudio de mecánica de suelo, ¿no? Y la altura total del muro, ¿no? Que en este caso somos una sumatoria de 2,5, ¿no? Correcto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un tema de predimensionamiento, ¿no? Las dimensiones de la base, adoptamos una base de 2. Entonces lo redondeamos a un mayorado, pues, ¿no? Por esto lo redondeamos a un mayorado, ¿no? Porque si aquí la base me dice, por ejemplo, una previa dimensión me dicen 1,75. Al yo usar, por ejemplo, 2 estoy bien. Vamos a tener algunos factores, por ejemplo, cálculo del empuje activo, ¿no? Coeficiente del empuje activo que está dado obviamente por esta fórmula que nosotros ya la conocemos, ¿no? Que ya conocemos que justamente va a dar en esta gráfica que nosotros contemplamos al lado derecho, ¿no? Y vamos a hablar el factor de coeficiente de empuje, ¿no? Y con el cálculo vamos a hacer el cálculo justamente del empuje activo, ¿no? Una vez que calculamos el coeficiente, hacemos el cálculo del empuje activo, ¿no? Reemplazando en esta fórmula con los valores que ya nosotros tenemos conocido. Porque, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo? Estamos utilizando la parte del peso del terreno y estamos utilizando la altura total del muro, ¿no? Ahí está. Peso del terreno, altura total del muro y multiplicado por el coeficiente de empuje activo que previamente ya habíamos calculado. Posterior a ello, vamos a calcular la altura de aplicación del empuje activo, ¿no? Que no es más que la altura total del muro dividido entre 3. Ahí está, ¿no? H sub T, que era nuestro H sub T, ahí está 2,5, ¿no? 2,5 dividido entre 3.
Ahí está, ¿no? Entonces ya eso ya está programado, pues, ¿no? Para que nosotros justamente de los valores tentativos vamos a ir reemplazando justamente, ¿no? Y vamos a tener que hacer nuestro análisis, por ejemplo, del tema de la estabilidad, cálculo de peso total, momento resistente, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, cuatro tipos de figuras, ahí está, ¿no? Puede ser más tipos de figuras dependiendo del análisis, dependiendo de la propuesta que se va a tener. Por ejemplo, tipo gavión, en este caso vamos a tener el área en metros cuadrados, ¿no? El área yo creo que está sencillo de aplicar, ¿no? No todas van a tener el mismo área, la misma dimensión, pueden tener áreas diferentes, ¿no? Superficies diferentes, ¿no? Vamos a tener su peso unitario, su peso parcial, ¿no? Y el brazo respecto a una distancia X, ¿no? Aquí. ¿Cuánto tiene, por ejemplo, su brazo? ¿No? Por ejemplo, tenemos en el tema 2, 1.5. 3, 1.125. 4, está bien. Y su momento, obviamente, ¿no? Cálculo de fuerzas actuantes en el muro de contención. Vamos a tener el tema de la verificación por deslizamiento. Bueno, si es que está correcto, te va a salir un conforme, ¿no? Si es que no cumple la condición, bueno, te va a salir no conforme, pues, ¿no? Entonces vas a tener que hacer un replanteo y vas a tener que hacer una modificación respecto a qué, a las dimensiones propiamente de tu muro gavio, ¿no? Tiene que hacer una modificación, ¿no? Entonces es importante que se cumpla esta verificación por deslizamiento. Luego pasamos a una verificación por volteo, ¿no? Tiene que tener una verificación con volteo también aquí, ¿no? Entonces, si es que cumple esa condición, está bien. Por ejemplo, aquí me dice mayor a 1.5, está bien, porque me salió, por ejemplo, mi fuerza por deslizamiento, me salió 2.2, que es mayor a 1.5, ¿no? Y aquí me requiere 2, entonces aquí me está saliendo 6.77, está bien, conforme, pues, ¿no? Verificación por presiones sobre el terreno, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok, cae dentro del tercio central, está bien, se acepta, ¿no? Entonces ya al final me refiere, ¿no? Me refiere a desarrollar justamente un, un esquema en la cual vamos a nosotros a disponer de ciertas presiones en mención, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener un esquema de presiones y al final voy a tener mi reporte, ¿no? Ya calculado. Y esto es para nuestra memoria de cálculo, señores, para nuestra memoria de cálculo, ¿no? ¿Qué más? La verificación de bloque y bloque, ¿no? Las fuerzas estabilizantes, ¿no? En el primer bloque. Entonces, si hace análisis por bloque, pues señores, ¿no? Correcto, vamos a tener las fuerzas desestabilizantes, vamos a tener el tema de la verificación por deslizamientos, verificación por volteo, ¿no? Acuérdense que por deslizamiento era 1.5, ¿no? Por volteo era 2. Está ahí los valores, ¿no? Y si es que está todo correcto, ¿no? Entonces me va a aparecer el indicativo que está conforme, ¿no? Y si no es el adecuado, no me cumple esta condición, no cumple esta condición mostrada, entonces te aparece una notificación no conforme, ¿no? No conforme. Ya, señores, entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Segundo bloque, igual hacemos un análisis también por bloques, ¿no? Por bloques, igual por fuerzas estabilizantes, fuerzas desestabilizantes, ¿no? Y al final, sí me cumple la condición, ¿no? Sí me está cumpliendo la condición, ¿no? Entonces, igual este material va a estar a disposición de ustedes para que puedan hacer su cálculo respectivo, ¿no? Diseño de muro de galeón. Ya todo está calculado, ¿no? Está predimensionado para que ustedes simplemente hagan una aplicación, ¿no? Una aplicación. Muy bien.
¿Qué más teníamos por aquí? Vamos a pasar rápidamente. Bueno, algunas condiciones, medidas estructurales, ¿no? Que vamos a tener a considerar. Justamente aquí podremos utilizar una medida de un monogavión, tranquilamente, ¿no? Ya entramos al tema de la hidrología, las características generales del río que deberíamos conocer aquí, las descargas máximas, ¿no? Métodos de la determinación de las avenidas, de las máximas avenidas, ¿no? Vamos a tener métodos empíricos, históricos, métodos de correlaciones hidrológicas, métodos directos hidráulicos, métodos estadísticos, probabilísticos, ¿no? Y ahí saltan una serie de métodos, ¿no? Métodos hidrológicos, métodos de distribución de valores extremos, método de Gumbel, vida útil del proyecto, ¿no? Y esto se utiliza aquí, pues. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos consideraciones previas a los expuestos anteriormente, por ejemplo, va a pasar lo que tenemos en la imagen, ¿no? Es dentro de la zona urbana, señores, no dentro de la zona urbana. Bueno, avenidas de áreas inundadas en este caso, ¿no? Las formas de causamiento. Bueno, y aquí algunas previas consideraciones justamente a establecer, ¿no? Vamos a ver el tema del diámetro de la mediano, ancho de la sección, los factores, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones de una problemática, ¿correcto? Ahí está. Luego coeficientes B para el tema de de socavación, ¿no? Para los suelos cohesivos, suelos no cohesivos, ¿no? Vamos a tener algunos pesos específicos y algunos ángulos de fricción en suelos, ¿no? ¿Qué más? Oh, bueno, bueno, obviamente va a depender bastante del tema de la... Aquí justamente hablábamos del tema de los suelos cohesivos, ¿no? Eso es un concepto que bastante se menciona, señores, ¿no? Entonces, vamos a tener el tema de los suelos cohesivos justamente. Y su contrario sería suelos no cohesivos, ¿no? ¿Qué vendría a ser un suelo no cohesivo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los suelos cohesivos son en este caso, pues, aquellos que tienen una alta capacidad de resistir a la tensión de cortante, ¿no? Y esto se va a deber a una atracción entre las partículas que justamente componen a este tipo de suelo, ¿no? Esta atracción en algunos casos, pues, se debe a las fuerzas de cohesión que pueden ser causadas por la presencia de arcilla, materiales de limo o agua propiamente en el suelo, ¿correcto? Algunas características, por ejemplo, de los suelos cohesivos que se va a conocer es que tienen una alta resistencia al corte, ¿no? ¿Esto por qué o debido a qué, ¿no? Debido a la cohesión entre partículas propiamente, ¿no? Estos suelos pueden aportar, por ejemplo, soportar altas tensiones cortantes sin deformarse, ¿no? Una de las características que también va a concernir en este caso, ¿no? En este caso, va a ser en la parte de la baja permeabilidad, ¿no? En la cual, pues, por la presencia de arcilla y limo reducible, la permeabilidad del suelo va a impedir justamente el flujo del agua, ¿no? Otra característica va a ser una alta capacidad de compresión. Los suelos cohesivos van a poder soportar, por ejemplo, altas cargas sin compactarse significativamente, ¿no? Finalmente, una de las características principales que también influye dentro de lo que son los suelos cohesivos va a ser la sensibilidad a la humedad, ¿no? Muy bien. Ya habíamos mencionado que los ejemplos de suelos cohesivos, es importante saber qué es un suelo cohesivo. Pues va a estar involucrado el tema de las arcillas, limos, suelos arcillosos, suelos con alto contenido de humedad. Entonces, ¿qué serían los suelos en su contraparte, ¿no? Suelos no cohesivos. Entonces, los suelos cohesivos, obviamente, si los suelos cohesivos tenían, por ejemplo, una alta resistencia al corte,
Inversamente, ¿no? Van a ser suelos, pues, con baja resistencia al corte, ¿no? Correcto, van a tener alta permeabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, los suelos cohesivos tenían baja permeabilidad y alta permeabilidad, ¿por qué? Por la ausencia justamente de arcilla y limo, obviamente, ¿no? Que va a permitir un flujo de agua más fácil o a través del suelo, ¿no? Los suelos no cohesivos van a tener una baja, obviamente, capacidad de compresión, ¿no? Porque los suelos no van a poder compactarse significativamente bajo cargas establecidas, ¿no? Van a tener poca sensibilidad a la humedad también. Y dentro de estos suelos no cohesivos, ¿qué tipo de suelos vamos a tener de manera generalizada, ¿no? Probablemente vamos a tener temas de arenas, gravas, suelos granulares en algunos casos, o suelos con bajo contenido de arcilla y limo, ¿no? Entonces, hay que ser bastante comparativo entre estos dos suelos principales, ¿no? De ahí yo, por ejemplo, puedo determinar, pues, ¿no? Mi muro gavión, ¿no? No solamente mi muro gavión, ¿no? Tema de los muros estructurales que vamos a ver en un momento también, ¿no? Bueno, la topografía que tenemos ahí, ¿no? Obviamente. Periodo de ejecución proyecto con proyecto, bueno, ahí está. Algunos rendimientos de un dique enrocado, ¿no? Bueno, ahí está. Muy bien, bien. Entonces ahí está. Ya tenemos otro diseño de muro de gavión. Vamos a, vamos a, vamos a ir por esta tercera parte, de acuerdo al contenido de ese tercer módulo, concerniente pues a las horas de protección basadas en el empleo de enrocado, gaviones, bueno, el tema del enrocado, gaviones, ahí está, se ha desarrollado, ¿no? También tenemos de ese diseño de muro de gavión, claro que sí. Habíamos visto el tema de los geosintéticos en nuestra primera parte, ¿no? Aquí está, ¿no? Diseño de los geosintéticos, ¿no? Había visto el tema de la instalación propiamente, ¿no? Con geosintéticos, el tema de la instalación propiamente de los geosintéticos, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la parte de los muros de concreto armado, ¿no? Muros de contención en realidad, ¿no? Muros de contención, que tienen bastante que desarrollar dentro de una influencia, ¿no? De una vía. Muy bien. Vamos a ver la parte del muro de contención. Bien, según el indicativo, ¿no? Aquí hacemos referencia a un muro de concreto armado. Entonces, los muros de concreto armado va a ser pues un compuesto entre, obviamente, un muro porque podríamos tener, por ejemplo, muros de concreto simple, ¿no? O muro de concreto armado. En este caso hacemos referencia justamente a un muro de concreto armado porque va a ser un muro estructural eh, que va a estar compuesto obviamente por concreto y una armadura de acero, ¿no? Que va a ser diseñada justamente para soportar cargas, va a resistir fuerzas, ¿no? Por ejemplo, como la compresión, fuerzas de tensión, fuerzas de flexión, ¿correcto? Que va a cumplir justamente una función estructural, ¿no? Entonces, algunas características que se pueda considerar para ese tipo de muros de concreto armado, estamos hablando, va a tener pues alta resistencia a la compresión y tensión gracias a la combinación de concreto y acero, ¿no? Va a tener durabilidad,
larga vida útil y resistencia a la corrosión interior, propiamente, dependiendo al proceso constructivo adecuado, ¿no? Y el control de calidad establecido, ¿no? Va a tener un tema de estabilidad, por ejemplo, la capacidad para soportar cargas y resistir fuerzas laterales y verticales, ¿no? Por un tema de una vía, ¿no? Y bueno, va a proporcionar seguridad, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando justamente de la incorporación o de los componentes que va a tener en este caso el muro de concreto. Va a ser de concreto armado, va a ser concreto, que es la mezcla de cemento, agua y arena y grava, que va a endurecer justamente para formar la estructura principal, ¿no? Y la armadura de acero, claro que sí, que va a estar compuesto pues por barras de acero que se colocan dentro del concreto para proporcionar resistencia a la tensión y flexión. Lo que le incorpora pues el tema del acero es resistencia a la tensión y compresión, ¿no? El encofrado, moldes temporales que utilizan pues para dar al concreto y armadura, porque tiene que ver un encofrado propiamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dos tipos aquí, muros de concretos vamos a hablar del tema de muros de gravedad, que no contienen obviamente el tema de acero, ¿no? No tienen acero, pero en tales vamos a tener un supuesto de que no estaría dentro de esta connotación de muros de concreto armado, ¿no? Pero lo que sí está dentro de muros de concreto armado ya serían mis muros en voladizo, ¿no? Porque mis muros en voladizo sí se utiliza pues el tema a ver, un momento por favor. Bien, entonces vamos a abrir la primera diapositiva. Vamos a abrir la primera diapositiva. A ver, bueno, vamos a hablar con un tema de muros de gravedad primero. Un muro de contención, señor. Muro en voladizo. Vamos a empezar con muro en voladizo. Yo quería tocar justamente los dos contenidos. Bien, por ejemplo, tenemos el tema de muro de contención, muro en voladizo, ¿no? En esta parte. Y vamos a tener el tema de muros en voladizo, ¿no? El procedimiento se selecciona hacer un dimensionamiento propio. Vamos a tener que hacer el cálculo de los empujes producidos por otras acciones externas. Vamos a tener que realizar algunas comprobaciones de seguridad al vuelco, seguridad de deslizamiento, las tensiones sobre el terreno o cimentaciones en condiciones de servicio, las tensiones sobre el terreno de cimentación bajo el empuje incrementado, ¿no? Dimensionamiento del muro como estructura del hormigón armado también vamos a tener aquí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Algunos aspectos generales, por ejemplo, algunos aspectos que nos van a permitir asegurar contra deslizamiento, por ejemplo, va a ser uno de los aspectos principales en realidad, ¿no? Que nos van a permitir, por ejemplo, asegurar contra el tema de una falla que podría ser por un tema de deslizamiento, va a estar compuesto justamente por el empuje pasivo, ¿no? A la puntera y una tracción introducida y un tacón introducido en el terreno de cimentación más la fuerza debido al rozamiento. Entonces, este tacón ayuda, ¿no? Ayuda a prevenir justamente el tema del deslizamiento. Si se coloca el tacón en la puntera, aquí está la puntera, señores, puede cortarse
puede contarse con el empuje pasivo frente a la puntera y el tacón, más la fuerza integrada proporciona por el rozamiento actuando en la base del tacón y del muro, ¿no? Entonces, por un tema de mayor seguridad, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Algunos aspectos generales que permiten asegurar contra deslizamientos. Por el empuje pasivo frente a la puntera y un tacón introducido en el terreno de cimentación, más la fuerza debido al rozamiento, ¿no? Si se coloca el tacón en el extremo trasero del tacón, el empuje pasivo frente al tacón y produciría una cuña de inclinación A, B, ahí está, de acuerdo a la teoría de Rankine, ¿no? Puede contarse con el empuje pasivo frente a la puntera y frente al tacón, ¿correcto? Frente a la puntera y frente al tacón, ¿no? Debido a una fuerza de rozamiento, debido a una fuerza de rozamiento, debe calcularse excluyendo las presiones sobre la zona B, como se muestra en la imagen, ¿no? Correcto. Entonces, justamente aquí, eh, hablamos justamente de acuerdo a la teoría de Rankine, ¿no? La teoría de Rankine no es más que un método utilizado pues en la mecánica de suelo para calcular presiones laterales del suelo, ¿no? O una excavación o una estructura de contención, como en este caso es el muro propiamente de contención en voladizo, ¿no? Bueno, está además, bueno, ya se ha desarrollado, ¿no? Qué más contempla, por ejemplo, esta primera parte del tema de la teoría de Rankine, ¿no? La teoría de Rankine asume en realidad, ¿no? Que el suelo es un material elástico y que la presión lateral del suelo es proporcional a la profundidad y al ángulo de fricción interna comprendida en el suelo, ¿no? Entonces, hay una fórmula inclusive para un tema de la teoría de Rankine, ¿no? En la cual podemos calcular justamente la presión lateral del suelo, ¿correcto? Donde vamos a tener que un factor P, que es la presión lateral del suelo, va a ser igual o equitativa proporcionalmente a un factor K, que va a ser en este caso, pues, coeficiente, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo semejante como esto, ¿no? Podemos tener que P es igual, P vendría a ser la presión lateral del suelo, y K va a ser, pues, va a ser multiplicado por un factor K, que en este caso va a ser el coeficiente de presión lateral de Rankine, que lo conocemos, y eso va a estar multiplicado por un ρ, ¿no? ¿No? Que en este caso va a ser la tensión vertical efectiva en el suelo, ¿no? Correcto, ahí lo vamos a tener justamente ese desarrollo de la teoría Rankine, ¿no? Entonces, para un poquito mencionar esa parte porque no salía esa connotación diferente, ¿no? De Rankine, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Algunos conceptos, por ejemplo, si aquí hablamos, por ejemplo, el tema de empuje pasivo, ¿no? ¿Qué es el empuje pasivo? No va a ser más que la fuerza ejercida por el suelo sobre una estructura de contención, ¿correcto? Entonces, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe el empuje pasivo? Se va a deber justamente a la resistencia del suelo a la deformación y se opone al movimiento de la estructura hacia el suelo, ¿no? Entonces, ¿por qué un empuje activo y por qué se tiene un empuje pasivo? Señores, hay que tener en consideración esos conceptos. ¿Qué más? Si el tacón se coloca en posición intermedia, pero la cuña ave corta a la base del muro, la situación es la misma del caso anterior. Dice. Es la situación de la misma del caso anterior. No, ahí está. Bueno, no, algunos conceptos generales que lo vamos a ir pasando, ahí está. Lo que me interesa es esta parte de aquí, que llegamos justamente a la etapa previa ya del predimensionamiento, ¿no? A la etapa previa del predimensionamiento, ¿no? ¿Qué me menciona en la etapa previa del predimensionamiento? Me dice partes o designación del muro de contención. Vamos a tener un factor E, que en este caso va a ser la corona del muro de contención. Vamos a tener una base, vamos a tener una puntera, vamos a tener un talón, ¿no? Ahí está, la puntera y talón, justamente como se muestra en la imagen.
vamos a tener peralte del cimiento, vamos a tener un H' que va a ser en este caso la altura desde el nivel del suelo hasta la corona. Y finalmente H, que va a ser pues de la parte superior del cimiento hasta la corona, ¿no? Y H mayúscula, que es la altura desde la base del cimiento hasta la corona, sin contar obviamente el talón, ¿no? La altura del talón, ¿no? Vamos a tener E1, que va a ser la distancia relacionada a la pantalla exterior, y E2 relacionada justamente a la distancia a la pantalla interior, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí tenemos algún ejemplo para adoptar un criterio de predimensionamiento, criterios para los datos geométricos, ¿no? Criterios para los datos geométricos, ¿no? En la cual me adopta algunas fórmulas que me establecen justamente los criterios de predimensionamiento para un muro con emboladismo, ¿no? Entonces, y aquí me dice los criterios, ¿no? Los criterios que yo voy a tener para el predimensionamiento del peralte y el muro tomaremos los criterios de flexión, por lo tanto tendremos, ¿no? Ahí está, ¿correcto? Bueno, valores de B1 para la distribución rectangular equivalente al refuerzo por el concreto. La cuantía máxima va a estar dado justamente por 0,75, ¿no? Para zonas sísmicas bajas, ¿no? Y vamos a tener para zonas sísmicas altas, ¿no? Muy bien. Bueno, los criterios para calcular el peralte de la cimentación está dado por este procedimiento de equilibrio, ¿no? Algunos criterios convencionales. Vamos a tener el momento nominal de resistencia, va a calcular con la siguiente fórmula, ¿no? Todo está en función a las fórmulas indicadas, ¿no? Que justamente tenemos aquí. El tema de predimensionamiento y hacemos su cálculo despectivo, ¿no? De cada uno con los factores que justamente voy a tener, ¿no? Y aquí ya aplicamos, por ejemplo, una de las teorías que es la teoría de Coulomb, ¿no? Coulomb para suelos granulares, ¿no? Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, esa teoría, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Porque Coulomb me dice que en el año de 1977 también presentó un análisis para determinar la presión pasiva de la Tierra en muros con fricción que retienen un material granular de relleno similar a la vista en presión activa. Entonces, aquí estamos hablando de unos suelos granulares, ¿no? Porque aquí solamente me dice que es un empuje pasivo, ¿no? Es un empuje pasivo. Entonces, ahí tenemos que tener recordar, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos comentado nosotros a la parte de lo que hacíamos mención, a la parte de un empuje pasivo? ¿Qué era un empuje pasivo? Habíamos comentado que el empuje pasivo, pues, es la fuerza que se va a ejercer, que es la fuerza ejercida en realidad por el suelo sobre una estructura de contención, como un muro de contención o un muro de contención propiamente, cuando el suelo se encuentra en un estado de reposo, ¿no? Esa es la definición de un suelo pasivo, ¿no? Entonces aquí me dice que el empuje pasivo se va a dar por el método de Coulomb, pero la teoría de Coulomb para suelos granulares. ¿Y qué es un suelo granular? Los suelos granulares son aquellos que están compuestos principalmente pues, por partículas granulares, como cuáles. Vamos a ver, ahí vamos a hablar de conceptos de arena, grava, los guijarros, ¿no? Entonces, algunas características principales, por ejemplo, que va a tener estos suelos granulares, va a ser justamente la alta porosidad, la baja cohesión, la alta permeabilidad, ¿no? La resistencia a la compresión, ¿correcto? Entonces, ahí vamos a tener justamente en los suelos glandulares, ¿no?
Y hablar pues, de los suelos es un tema bastante extensivo, porque aquí vamos a tener suelos, como habíamos comentado, arena, gravas y guijarros, ¿no? En la cual me establece una cantidad mínima de partículas respecto a tamaños, ¿no? Por ejemplo, las arenas van a tener que tener tamaños entre los 0,0625 a 2 ¿no? Milímetros, ¿correcto? Entonces, ¿qué características más tiene, por ejemplo, los suelos granulares? Estamos hablando de un drenaje rápido, de una estabilidad baja, resistencia a la compresión alta, claro que sí, deformabilidad baja, por ejemplo, ¿no? Y entre otros conceptos que podríamos ahondar, ¿no? Entonces, en esta primera parte vamos a aplicar la teoría de Coulomb, ¿no? Ahí está. ¿Dónde se va a tener, pues, estas fórmulas requeridas, ¿no? Ahí está. Entonces, para un muro de contención vertical sin fricción, con un relleno granular cero, la presión pasiva de Rankine, ya habíamos hablado justamente en diapositivas anteriores, que era pues la teoría de Rankine, ¿no? Y habíamos comentado, ¿correcto? Y habíamos comentado justamente que era la teoría de Rankine, ¿no? Por eso que estos conceptos son un poquito bastante detallados en realidad, ¿no? Bastante detallados. Hay que tener bastante concepto de las teorías que se va a manejar, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la presión pasiva de Rankine, rápidamente hacemos notación a a la teoría de Rankine, ¿no? Que era un método usado para calcular la presión lateral del suelo en una excavación propiamente, ¿no? A cualquier profundidad determinada de manera similar como se hizo en el caso de la presión activa. Ahí está. Bueno, le digo método de Coulomb y Rankine, justamente, ¿no? Método Coulomb y Rankine, ¿no? Ya habíamos comentado que era un tema del método del, de la una teoría Rankine, ¿no? Bueno, empuje debido al tacón o dentellón, que en este caso se le conoce como tacón o dentellón, que es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a tener algunos conceptos de coeficiente de rozamiento, pues coeficiente de rozamiento, ¿no? ¿Qué es el coeficiente de rozamiento? Bueno, esto va a estar determinado pues para diferentes tipos de suelo, ¿no? ¿Correcto? Los coeficientes de rozamiento, ¿qué son los coeficientes de rozamiento, no? Son valores que miden pues la resistencia al movimiento entre dos superficies de contacto, ¿no? Se van a utilizar para calcular la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento de un objeto sobre otro, ¿no? Los tipos de rozamiento, bueno, vamos a tener un tema estáticos, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, aquí para tipo de suelo, ¿no? Para arena sin limos, por ejemplo, vamos a tener 0,55. Para el arena limoso vamos a tener 0,45. Limos 0,35, ¿no? Roca sana, superficie rugosa 0,60. Entonces, bueno, ahí está la fuente, la fuente en la cual se ha extraído, ¿no? Calavera 2001, la tabla, la T 4.1 en la página 71, ¿no? En general será el resultado correspondiente al estudio, a un estudio ya geotécnico, ¿no? Geotécnico, señores, ¿ya? Entonces, algún tema de comprobaciones que se va a tener aquí va a ser de seguridad del deslizamiento, por ejemplo, que va a ser la fuerza que puede producir el deslizamiento, son las componentes horizontales de los empujes de las cargas que consideremos, ¿no? Y las fuerzas que se oponen al deslizamiento son el deslizamiento justamente de la base del muro con el suelo de cimentación, ¿no? Y vamos a tener un factor de seguridad al deslizamiento, va a estar justamente determinado por esta condición. Hay que tener en consideración que cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, muros de gavión, también nosotros hacíamos, por ejemplo, justamente nuestro empuje activo, ¿no? Hacíamos nuestro cálculo de análisis por estabilidad, por ejemplo, y justamente veíamos, ¿no? Aquí verificaciones por deslizamiento, veíamos, por ejemplo, verificaciones por volteo. Es semejante en algunos conceptos, pero tomando obviamente sus valores propios, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de rozamiento. En el caso anterior no hablábamos de rozamiento, ¿no? Donde qué componentes me contempla cada uno de ellos. Vamos a tener la sumatoria de FV, que va a ser la sumatoria de las fuerzas verticales, incluido el peso propio del muro, ¿no?
la sumatoria de la FH, sumatoria de las componentes horizontales de empujes que vamos a tener, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Que el factor de seguridad de deslizamiento tiene que ser mayor a 1,5 y eso sí coincide, ¿no? Factor de, factor de deslizamiento, ¿dónde está? Aquí lo teníamos. Ahí está, ¿no? El factor de deslizamiento tiene que ser mayor a 1,5. Cumple la condición. O sea, ese factor de deslizamiento 1,5 también mantenemos en la parte de los muros de Gavión. Ahí está, pues, señores. No nos estamos inventando, señores. Estamos dando valores que realmente son. ¿Y eso cuándo? Cuando presenta las cargas frecuentes, ¿no? Y cuando presenta cargas de sismo. Tendría que ser mayor a 1,2, ¿no? Entonces, para factores de seguridad sísmicas, obviamente le damos un factor menor por un tema de seguridad propiamente. Esta parte es importante, ¿ya? Esa parte es importante. Bueno, ahí justamente vamos a tener otros factores de seguridad al deslizamiento, ¿no? Factores de seguridad al deslizamiento. Ahí está. Bueno, seguridad volteo, las fuerzas se pueden producir, exacto, las fuerzas de volteo. La fuerza que puede producir el volteo son las componentes horizontales de los empujes en las cargas que consideremos, y las fuerzas que se oponen al volteo son las producidas por el peso del muro y del material de relleno ubicados encima del talón, ¿no? Factor de seguridad al volteo, lo vamos a tener ahí, justamente va a ser la sumatoria ya de los momentos aquí, ¿no? Momento resistente al volteo y la sumatoria de los momentos volcadores, que son los empujes horizontales. Tomando en cuenta, ¿no? Estos factores de seguridad, que va a ser mayor a 1,8 o 1,5 o 1,2. ¿Cuándo? Cuando las cargas van a ser frecuentes, cuando las cargas van a ser infrecuentes o excepcionales y cuando tengamos un tema de cargas de sismo, siempre le vamos a dar un factor menor, que va a ser 1,2 en este caso, ¿no? Después de eso vamos a tener unas tensiones sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio, ¿no? Si el muro es soportado pues por una fundación del suelo, ¿no? Si la tensión se deberá calcular suponiendo una presión uniformemente distribuida sobre un área de una base efectiva, como se ilustra en la imagen de al lado, ¿no? En este caso, obviamente que la tensión vertical deberá calcular de una siguiente forma, ahí está, ¿no? Donde vamos a tener, obviamente, la sumatoria de las fuerzas verticales establecidas, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Que las tensiones sobre el terreno de cimentación en condiciones de servicio, ¿no? Si el muro es soportado por una fundación de roca, ¿no? Muy bien. Bueno, los diagramas establecidos, las tensiones sobre el terreno. Y vamos a ir a la parte ya de los espesores mínimos que se va a considerar en el muro. Y aquí vamos a justamente a decir los límites de diseño. Por ejemplo, el espesor mínimo de muro. El espesor mínimo del muro debe cumplir con la tabla 11,3,11. Se permiten muros más delgados cuando el análisis estructural demuestra que el muro posee resistencia y estabilidad adecuadas, ¿no? Las tablas 11,3,11, espesor mínimo del muro. Y vamos a tener pues algunas consideraciones de carga. Tipo, si va a ser tipo de muro, por ejemplo, de carga o no portante. ¿A qué nos referimos por un muro de carga, no? Solo se aplica para muros diseñados de acuerdo a las normas en el diseño simplificado, bueno, en el ITE, ¿no? Mencionado. Y vamos a tener mayores, por ejemplo, bueno, espesores mínimos, me dicen, ¿no? 4 pulgadas, ¿no? 1,25 mayor de entre las alturas y la longitud de apoyo, en buena condición B, ¿no? Y cuando no son portantes, obviamente, ¿no? Entonces, importante ver los límites de diseño que nos establece la normativa, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí? Las cuantías mínimas de muros. Ahí está, la materia de desarrollo. La resistencia a la cortante, ¿no? Ahí está el resumen de las fórmulas. Vamos a tener factores de modificación. Bien, entonces, todos los datos que se ha tomado en consideración aquí, vamos a ir por la edición.
Vamos a verlos en una hoja de, bueno, ya había visto esta primera parte, ¿no? De los conceptos previos. Entonces vamos a ver eso en una hoja de cálculo voladizo. Abriendo, vamos a ver. Bien. Justamente aquí vamos a ver, por ejemplo, el diseño de muros en voladizo. Diseño de muros en voladizo, con la tel vamos a, en la cual, en esta primera parte, nosotros vamos a ver, por ejemplo, algunos contenidos que justamente esto ya lo habíamos visto en esta primera parte de la diapositiva, ¿no? Por ejemplo, lo teníamos por aquí, ahí está, algunos criterios para datos geométricos, ¿no? Entonces, todo eso está aquí reflejado en esta hoja de Excel calculado, en la cual ustedes lo que tienen que hacer es ingresar o modificar los datos que les correspondería en esta primera parte, ¿no? Bien, y de acuerdo a los datos nosotros eximidos aquí, es que nosotros vamos a tener al lado aquí una gráfica en pantalla en la cual vamos a tener una gráfica previa de acuerdo a los datos establecidos. Es decir, este marco me va a hacer referencia a, a una gráfica previa respecto a los datos geométricos que nosotros vayamos introduciendo en la hoja de Excel ya programada, ¿no? Entonces, dependiendo a los datos que nosotros ingresemos, vamos a tener un dibujo previo aquí. Por ejemplo, si yo voy a variar, por ejemplo, el tema del factor D, a ver, 0,40, HZ, por ejemplo, y 0,40. Imagínense que yo lo coloco 1 y se modifica, ¿no? Si yo le coloco 2, fíjense nada más en la hoja de Excel, se modifica, ¿correcto? Porque va a cumplir, obviamente, una gráfica diferente, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a los valores que nosotros vayamos estableciendo, vamos a tener una imagen previa de nuestra área de trazado, ¿no? Ahí está. ¿Qué más vamos a tener aquí? Y bueno, posterior a ello vamos a tener, obviamente, nuestros empujes de carga, ¿no? Empujes de carga. Vamos a tener empujes de carga, empuje activo, ¿no? Ahí están las fórmulas. El empuje de diseño, de diseño sísmico, ¿no? El empuje pasivo. Vamos a tener algunas comprobaciones, ¿no? Acuérdense que con estas comprobaciones se inicia de muros en voladizo eran momentos, bueno, en materiales, por ejemplo, el empuje pasivo, o puede ser activo, acuérdense, aquí está. Yo puedo usar como no usar, ¿ya? Dependiendo. Ahí hablamos justamente de las sumatorias de peso, ¿no? Ahí entramos a un concepto de verificación de condición de servicio, verificaciones por tema de excentricidad, ¿no? Verificaciones por tensiones sobre el terreno, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, los datos de estudios del suelo en sismo, ¿no? Primera parte, y rellenamos toda esta parte, pues señores, ya nos vemos a un tema sísmico aquí, ¿no? Vamos a tener que hacer, obviamente, nuestro ángulo de definición de interna del suelo. ¿Y ese quién nos da este dato, no?
Obviamente que esos datos los vamos a tener del estudio de mecánica del suelo. Del estudio de mecánica del suelo obtenemos obviamente los ángulos de fricción, ¿no? Y otros ángulos obviamente alternos. Bueno, la ubicación del suelo, la zona Z horizontal, ¿no? Los datos están dentro del estudio de mecánica del suelo, ¿no? Estudio de mecánica del suelo. Sí. Por ejemplo, F''C, la distancia de compresión del concreto. ¿Qué tipo de concreto vas a utilizar, no? Mínimamente 210. Mínimamente, señores. Mínimamente 210, ¿no? Bueno, la fluencia del acero, 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Está bien. Y el peso específico del suelo, igual. Estudio de mecánica de suelos. Todos estos datos, estudio de mecánica de suelo, ¿no? Estudio de mecánica de suelo. Las caras uniformemente repartidas, las caras puntuales, ¿no? Ya está la hoja predefinida para que te hagan los cálculos respectivos, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos una aplicación típica de los factores de carga para determinar la capacidad de carga propiamente, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro muro en voladizo. Luego, en la parte de diseño, vamos a tener justamente la parte de los aceros, ya, ¿no? Distribución de los aceros propiamente. Vamos a tener ya el muro del diseño de la pantalla del muro de contención, ¿no? Del muro de concreto armado. Factores de amplificación del suelo. Vamos a tener la altura de la pantalla propiamente, el peralte de la pantalla, el ancho del diseño, por ejemplo, ¿no? Las propiedades de resistencia, las cortantes actuantes total, ¿no? De la resistencia, algunos momentos actuantes, lo que vamos a tener, si es que tenemos o no, por empuje activo, ¿no? En este caso. Y aquí respecto vamos a tener, por ejemplo, los accesorios que vamos a utilizar, dependiendo del área, porque vamos a tener un área de 19,8 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que adoptar un acero requerido, ¿no? Ya eso va a ser, no siempre es igual. La aplicación o la aceptación de los aceros a utilizar ya es un criterio propio de cada uno, ¿no? Ahí influye mucho tu experiencia como proyectista, ¿no? Correcto. En este caso lo están planteando como 5 octavos. Está bien. Puede ser 3 cuartos. Puede ser de media, ¿no? Pero no vas a colocar pues 3 octavos, ¿no? Ni media, ¿no? Bueno, ni media deberíamos utilizar, ¿no? Por un ser muro de concreto armado. Debería ser 5 octavos para arriba. Pero en algunos casos suelen utilizar de media, ¿no? Dependiendo del esfuerzo, dependiendo de la altura también del muro, ¿no? Pero ya es un criterio, ¿ya? Es un criterio eso, ¿ya? Y eso depende, obviamente, de acuerdo al espaciamiento que yo voy a tener, debería comprender esta área que yo voy a tener, ¿no? Respetando, obviamente, mi área de acero mínimo, que debería ser 7,5, sabiendo que mi acero que voy a utilizar es 19,8 centímetros cuadrados. Está bien, estoy cumpliendo totalmente, ¿no? Estoy cumpliendo. Entonces aquí ya tengo un espaciamiento de 0,10 y 11 varillas, es lo que me arroja, ¿no? Dependiendo. Vamos a ver si le colocamos, por ejemplo, otra de medio, por ejemplo. Me varía, automáticamente me varía, ¿no? Automáticamente. Pero yo no lo voy a colocar pues a 0,06. Si tú le vas a trabajar en obra, por ejemplo, vas a colocarme una distribución de 0,06. No es dable, pues, señores, no es dable. 0,14, tampoco, ¿no? Habría que darle 0,15, pues, ¿no? Siempre tratando de trabajar con valores múltiplos de 10, ¿no? Múltiplos de 10 adecuadamente, ¿no? O múltiplos de 5 en algunos casos, ¿no? Bueno, al final, bueno, te vota como conclusión directamente, ¿no? Ya es una hoja automatizada, pues, señores. Ahí está mi ubicación, ¿no? De los aceros. Lo que me dice hacer corte en la mitad de los aceros a 1,4 metros desde la base. Ahí está, 1,4, ¿no? Usar aceros de 5 octavos a 0,10 metros de distribución. Igual, al final, igual hace el acero del tema de los aceros verticales, por ejemplo, el tema de exteriores en los intrados, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y acero en tema de horizontal pantalla también, ¿no? Entonces, la hoja ya está automatizada para que tú simplemente adoptes criterios. No, tendrás que tener pues unos criterios básicos estructurales, ¿no? Que no está nada complicado. En la diapositiva se explica claramente las fórmulas de utilización también, ¿no? En este caso me está botando como diámetro líquido 3 octavos. Ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a tener también los intrados, ¿no? En los intrados, que es la pantalla exterior.
Y acá justamente teníamos que es la pantalla inferior, ¿no? Los, en los intrados, ¿no? Ahí está. Bien, y al final tenemos el diseño de cimentación. Si nos damos cuenta, estamos haciendo el diseño de todo, ¿no? De los traslos, los intrados, las pantallas, ¿no? Horizontal. Y al final hacemos el tema de diseño de cimentación también, diseño del talón propiamente, ¿no? Diseño de la puntera, ahí está también. Y con eso se estaría concluyendo esta parte del diseño del muro de contención, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que ya esta parte, ya está la hoja automatizada para que ustedes hagan su cálculo respectivo, ¿no? Teniendo siempre en consideración los datos obtenidos en esta primera parte del muro de contención, muro de voladizo, ¿correcto? Desarrollemos primero esta parte del muro de voladizo, luego pasamos a la etapa de diseño. Ya en la etapa de diseño igual la hoja reconoce los datos que estamos atribuyendo y hacemos simplemente su verificación, ¿no? La hoja de cálculo está libre, no tiene restricciones, ustedes la pueden editar y pueden automatizar justamente a su criterio, ¿no? A su criterio. Entonces, ahí está. Entonces, con esta parte vamos a concluir con estos tres módulos que se ha venido desarrollando, que es el diseño hidrológico de cuencas de proyectos viales, diseño de obras de drenaje longitudinal, cunetas transversales, alcantarillas, que ya habíamos desarrollado en un módulo 2 y este módulo 3 que nos hemos abocado justamente a obras de protección basados en el empleo de enrocado, gaviones, muros de concreto armado, que justamente lo hemos desarrollado ahora, recién, lo acabamos de ver. Y también se había visto el tema de los geosintéticos, ¿no? La utilización, la magnificación, las condiciones, definiciones, la normativa que a mí me acompaña justamente a hacer la utilización de los geosintéticos. Entonces, con este módulo 3 ya estaríamos nosotros concluyendo justamente los tres módulos establecidos por la institución, ¿correcto? Ya hacemos un convenio justamente de estos tres módulos incluidos, ¿no? Muy bien, señores, se ha desarrollado la parte de muro de gavión, muro de contención, de concreto armado, muro de concreto armado. Ya tenemos también el tema de los geosintéticos. Y con eso vamos a dar por concluida esta tercera sesión. Conmigo, hasta otra próxima oportunidad para seguir compartiendo material desarrollado respecto al tema, ¿no? Y agradecer justamente a la institución por la oportunidad brindada. Muy bien, señores, saludos con todos, buenas noches.